En las colinas olvidadas del este de Kentucky, donde la niebla matinal aún se aferra a los valles como si el tiempo se hubiera detenido, existe un caso documentado que ha desconcertado a historiadores durante casi 2 siglos. En 1834, el reverendo Ezequiel Morrison llegó a la remota congregación bautista de Pine Hollow acompañado por sus hijas gemelas de 9 años, Rebecca y Rachel. Pine Hollow era tan aislado que apenas aparecía en los mapas de la época. Lo que ocurrió durante los 3 días que permanecieron allí quedó registrado con precisión inquietante en el diario personal del pastor local, William Phillips, un documento descubierto recién en 1987, cuando la vieja iglesia fue demolida. Las anotaciones describen hechos tan exactos, tan imposibles de atribuir al azar, que psicólogos modernos los han estudiado sin lograr una explicación convincente. Las gemelas Morrison no solo hablaban del futuro. Revelaban secretos ocultos durante décadas, describían personas que jamás habían conocido y narraban tragedias ocurridas años antes de su nacimiento. Y lo más perturbador de todo, cada detalle que mencionaban resultó ser verificablemente cierto. Kentucky en 1834 era una tierra suspendida entre la civilización y la naturaleza salvaje. Pine Hollow había sido fundada en 1818 por 3 familias que huían de conflictos religiosos. Para cuando los Morrison llegaron, el asentamiento contaba con apenas 200 personas, casi todas emparentadas, regidas por una estricta doctrina bautista. El corazón de la comunidad era una sencilla iglesia de madera construida por sus propias manos. El pastor William Phillips, un hombre meticuloso que había abandonado una vida cómoda en Lexington, llevaba el registro escrito de nacimientos, muertes y acontecimientos importantes. Esa obsesión por documentarlo todo sería clave para lo que estaba por suceder. Ezequiel Morrison era conocido en el circuito de iglesias rurales de los Apalaches. Alto, curtido por los años, con el cabello prematuramente gris, viajaba a pie con sus hijas desde hacía 9 años, desde que su esposa Sarah murió al dar a luz a las gemelas durante una tormenta invernal que los dejó aislados durante semanas. Rebecca y Rachel eran idénticas en apariencia, pero opuestas en carácter. Rebecca era abierta, segura, hablaba con una madurez inquietante. Rachel era silenciosa, observadora, y a menudo parecía anticiparse las palabras de su hermana, completando frases o respondiendo antes de que se le preguntara. La reputación de los Morrison iba más allá de la predicación de Ezequiel. Comunidades enteras hablaban de renovaciones espirituales profundas tras su paso. Pero quienes prestaban atención notaban que los cambios más significativos comenzaban después de conversaciones privadas con las gemelas. El viaje a Pine Hollow fue especialmente duro. Lluvias otoñales convirtieron los senderos en lodazales, y Ezequiel tuvo que cargar a Rachel los últimos kilómetros debido a una fiebre repentina. Llegaron al atardecer del 15 de noviembre de 1834, justo cuando el pastor Phillips terminaba las oraciones nocturnas. Phillips escribió que su primera impresión fue de agotamiento absoluto, no solo físico, sino espiritual. Los ojos de las niñas, alertas y conscientes, le produjeron una inquietud difícil de explicar. Esa misma noche, durante una cena sencilla, Rebecca sorprendió a la esposa del pastor al preguntarle por unas rosas junto a la cerca oriental y si habían sobrevivido a una plaga ocurrida 3 veranos atrás. Nadie fuera de la comunidad conocía ese detalle. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, Rebecca sonrió y dijo que lo había soñado mientras caminaban. A la mañana siguiente, Phillips encontró a Ezequiel despierto junto al fuego apagado. Las niñas habían tenido sueños inquietantes. Antes de que pudiera decir algo más, Rebecca apareció y habló con una calma escalofriante. Debajo de la tercera tabla del suelo, frente al altar, hay algo que no debería estar allí. Phillips sintió un frío recorrerle la espalda. Allí había escondido una botella de licor, envuelta en una manta azul de bebé, recuerdo de un hijo que había perdido años atrás. Nadie conocía ese secreto. Rachel confirmó cada detalle con precisión imposible. Ezequiel explicó que aquello llevaba ocurriendo desde que las niñas eran muy pequeñas. Al principio lo atribuyó a intuición infantil. Con el tiempo, comprendió que era algo mucho más profundo. El servicio dominical marcó un antes y un después en la historia de Pine Hollow. Tras el sermón, Rebecca se acercó a Samuel Turner, un respetado granjero, y mencionó el dinero que había tomado de la colecta. Rachel reveló a una viuda que su esposo no había muerto, sino que la había abandonado. Uno por uno, los secretos de la congregación fueron expuestos,
un médico incompetente, un hijo escondido por vergüenza, un romance prohibido. No había acusación ni burla en sus palabras, solo hechos. Finalmente, Rebecca caminó hasta el altar y dijo algo que heló la sangre de todos. Este lugar es sagrado, pero está manchado por lo que ocurrió aquí antes. La familia Wittmann no murió en un incendio. Murieron aquí mismo. El silencio fue absoluto. La tragedia de los Wittmann, ocurrida en 1818, era el secreto más oscuro de Pine Hollow. Oficialmente, habían muerto en un incendio. Rebecca describió detalles íntimos de las niñas, Opie y Fight, imposibles de conocer. Rachel explicó que buscaron refugio en la iglesia porque alguien los perseguía y allí fueron encontrados. Fragmentos de recuerdos enterrados comenzaron a emerger. Sospechas antiguas, miradas evitadas, incluso restos óseos hallados años atrás en los cimientos del templo. Ezequiel finalmente habló. Sus hijas no buscaban revelar secretos, simplemente no podían evitarlo. Los sueños venían solos, y con ellos, el peso de verdades que exigían salir a la luz. Esa noche, Phillips revisó antiguos registros y encontró un diario oculto de su predecesor. Lo que leyó confirmaría lo impensable. Los Wittmann fueron asesinados en la iglesia para silenciar una denuncia sobre robos y asesinatos cometidos por los líderes fundadores de Pine Hollow. Y las gemelas ya lo sabían todo. A la mañana siguiente, Pine Hollow despertó bajo un cielo gris y pesado, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por revelarse. Mientras la comunidad aún procesaba las confesiones implícitas de la noche anterior, un jinete solitario apareció por el sendero oriental. Vestía como hombre de ciudad, con porte firme y modales de autoridad. Se presentó ante el pastor Phillips como Thomas Brennan, abogado de Lexington. Dijo que representaba la herencia de un hombre llamado Marcus Webb, fallecido recientemente, y que entre sus documentos había referencias inquietantes a negocios realizados en Pine Hollow durante sus primeros años. Buscaba rastrear fondos que, según los papeles, habían desaparecido de manera irregular. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Phillips. Marcus Webb aparecía en el diario secreto del antiguo pastor, uno de los viajeros que jamás regresaron de aquellas montañas. Antes de que Phillips pudiera responder, Rebecca se acercó al abogado con la naturalidad que ya resultaba aterradora y dijo que Webb llevaba un reloj de oro con sus iniciales grabadas, con el cristal roto tras caer del caballo. Brennan palideció. Ese detalle solo figuraba en una carta privada enviada al hermano del difunto. Rachel añadió, con voz casi inaudible, que el reloj estaba enterrado detrás de la iglesia, junto a una bolsa de dinero y la brida del caballo. Dijo también que fue el anciano Elder Thompson quien los escondió allí después de lo ocurrido en el camino. La tensión estalló. Brennan exigió excavar de inmediato. Thompson intentó resistirse, alegando que Pine Hollow había hecho lo necesario para sobrevivir en la frontera. Rebecca lo miró con compasión y le recordó las pesadillas que lo habían perseguido durante años. Rachel describió con precisión los sueños en los que Webb le suplicaba que lo dejara vivir. El anciano se derrumbó. Confesó entre lágrimas que no había sido un accidente, que solo querían el dinero, pero Webb se defendió. Y entonces ya no hubo vuelta atrás. Horas después, los hombres del pueblo cavaron detrás de la iglesia siguiendo las indicaciones exactas de las gemelas. A apenas 1 metro de profundidad, emergió un reloj de oro con el cristal roto. Las iniciales MW eran claramente visibles. Junto a él, restos de una bolsa de cuero y una brida carcomida por el tiempo. La prueba era irrefutable. Brennan confirmó que el reloj coincidía en cada detalle con la descripción de la familia Webb. Pero fue la confesión de Thompson lo que selló la verdad. Marcus Webb no fue el primero ni el último. Durante años, viajeros solitarios con dinero fueron asaltados y asesinados en los senderos de montaña. El dinero financió la iglesia, el molino, la escuela, todo Pine Hollow. Mientras la comunidad se desmoronaba moralmente, Phillips se enfrentó a una pregunta aún más perturbadora. ¿Cómo podían 2 niñas conocer crímenes ocurridos antes de nacer, describir objetos enterrados durante décadas y nombrar víctimas olvidadas por todos? La respuesta parecía venir de un lugar que la razón no podía alcanzar. Al amanecer del día siguiente llegaron las autoridades, el sheriff del condado, 2 alguaciles federales y el juez territorial Harrison. La iglesia, el mismo lugar donde se cometieron los asesinatos, se convirtió en tribunal improvisado. El juez interrogó a las gemelas por separado.
Rebecca explicó que Faith Bitman se le aparecía en sueños, pidiendo que la verdad fuera contada. Rachel dijo que veían los hechos como si hubieran estado allí, que sentían el miedo y escuchaban las últimas palabras. El sheriff, escéptico, preguntó cuántas personas habían muerto en los senderos. Rebecca respondió sin dudar, 11 hombres en 3 años. Rachel añadió detalles precisos sobre uno de ellos, un predicador llamado Samuel Collins, desaparecido en 1819. El sheriff revisó sus notas. Todo coincidía. Entonces, Elder Thompson pidió la palabra. Su voz temblaba mientras confesaba lo que aún no se había dicho. Jacob Bitman era su cuñado. Sabía de los robos y asesinatos. Exigió que se restituyera el dinero y amenazó con denunciarlo todo. Por eso lo siguieron hasta la iglesia aquella noche de 1818. Fue Rebecca quien lo detuvo con una frase que paralizó a todos. Cuéntales lo de los bebés. Thompson se quebró por completo. Mary Bitman estaba embarazada de 8 meses. Gemelas. Murieron con ella aquella noche. 4 niñas asesinadas en un solo acto. Rachel explicó que por eso las voces eran tan claras. No solo murieron Ope y Faith, también sus hermanas no nacidas. El horror fue total. Thompson confesó los asesinatos de los Bitman y de los 11 viajeros, implicando a otros 2 hombres del consejo fundador. El juez ordenó arrestarlos de inmediato. Antes de cerrar la audiencia, el juez pidió saber cómo podían las niñas localizar pruebas ocultas. Rebecca respondió que algunos cuerpos estaban en una mina abandonada, otros en el arroyo Devil's Creek, y que 3 habían sido enterrados bajo el suelo de la iglesia. El templo entero quedó en silencio. Phillips comprendió entonces que había predicado durante años sobre tumbas sin nombre, sobre cimientos hechos de huesos. La verdad ya no podía detenerse. Las excavaciones comenzaron ese mismo día. El juez Harrison ordenó que nadie abandonara Pine Hollow hasta que cada señal mencionada por las gemelas fuera verificada. Lo que siguió no fue una investigación común, sino una revelación sistemática de horrores enterrados durante décadas. En la mina abandonada al norte del asentamiento, los alguaciles encontraron restos humanos dispersos entre herramientas oxidadas. 11 esqueletos, algunos aún con anillos, otros con monedas incrustadas en la tierra endurecida. En Devil's Creek, atrapados entre raíces y rocas, aparecieron fragmentos de huesos arrastrados por el agua durante años. Y bajo el suelo de la iglesia, exactamente donde Rachel había indicado, yacían 3 cuerpos más, envueltos en telas ya reducidas a polvo. No había duda. Pine Hollow se había construido sobre asesinatos. Mientras la comunidad observaba cómo su mundo se deshacía, las gemelas comenzaron a deteriorarse físicamente. Rebecca, antes firme y elocuente, sufría desmayos repentinos. Rachel apenas comía y pasaba horas mirando al vacío, murmurando nombres que nadie reconocía. Ezequiel, desesperado, pidió al juez permiso para marcharse. Pero las niñas se negaron. Rebecca explicó que aún no había terminado, que las voces no se callarían hasta que cada verdad fuera dicha. El juicio formal se celebró 2 semanas después en Lexington. Elder Thompson y los otros implicados fueron acusados de asesinato múltiple, conspiración y ocultamiento de cuerpos. La prensa de la región convirtió el caso en un escándalo nacional. Pero lo que más inquietó al público no fueron los crímenes, sino el testimonio de 2 niñas que parecían hablar en nombre de los muertos. Durante el juicio, Rachel escribió con exactitud quirúrgica el asesinato del predicador Samuel Collins, el lugar exacto donde cayó, la piedra contra la que golpeó su cabeza, incluso las últimas palabras que intentó pronunciar. El médico forense confirmó que las lesiones coincidían con esa descripción. Rebecca reveló el paradero de documentos robados, escondidos dentro de una viga hueca en el molino antiguo. Cuando los encontraron, contenían registros de pagos, fechas y nombres que corroboraban cada acusación. Los acusados fueron declarados culpables. 2 murieron en prisión. Thompson fue condenado a cadena perpetua. Pine Hollow quedó oficialmente disuelta como comunidad. Pero para las gemelas, la justicia humana no fue suficiente. La noche después del veredicto, Phillips recibió la última entrada del diario de Ezequiel Morrison. En ella describía cómo Rebecca despertó gritando que Faith ya no estaba sola. Rachel, entre sollozos, dijo que ahora había muchas voces, pero que se alejaban. Al amanecer, Rebecca no despertó. El médico declaró que su corazón simplemente se había detenido. Tenía 13 años.
Rachel sobrevivió, pero nunca volvió a hablar de visiones. Su mirada perdió la intensidad que la caracterizaba. Ezequiel abandonó la predicación y se trasladó con su hija a Ohio, donde Rachel vivió una vida discreta, trabajando como maestra hasta su muerte en 1891. Nunca habló públicamente de Pine Hollow. Décadas después, psicólogos y neurólogos estudiaron el caso. Algunos hablaron de hiperempatía extrema, otros de sincronicidades imposibles de explicar. Ninguna teoría logró responder una pregunta fundamental. ¿Cómo pudieron las gemelas conocer detalles que solo podían saberse desde el lugar del crimen? El diario de William Phillips se convirtió en uno de los documentos más inquietantes del siglo XIX. Sus últimas líneas resumen el horror con una claridad devastadora. No eran profetas, no eran brujas, eran testigos, y cargaron con el peso de verdades que los vivos habían enterrado. Pine Hollow desapareció de los mapas. La iglesia fue demolida. Pero los registros judiciales, los restos hallados y los testimonios permanecen. Y con ellos, la certeza incómoda de que algunas historias no descansan hasta ser contadas. Con la desaparición de Pine Hollow, muchos creyeron que la historia de las gemelas Morrison había llegado a su fin. Sin embargo, los documentos judiciales revelan algo inquietante. El caso no fue archivado como un hecho aislado, sino clasificado como precedente anómalo. A partir de entonces, investigadores comenzaron a revisar otros episodios olvidados del pasado estadounidense, especialmente aquellos vinculados a la esclavitud y a comunidades construidas sobre el silencio. En 1873, casi 40 años después, un nombre volvió a aparecer en informes médicos y registros policiales. Emma Richter, una niña alemana de 11 años que vivía en Milwaukee, Wisconsin. Su caso presenta paralelismos tan perturbadores con el de las gemelas Morrison que algunos historiadores consideran que forman parte de un mismo patrón ignorado durante generaciones. Emma era hija de inmigrantes que trabajaban en fábricas textiles. No tenía hermanas gemelas ni educación formal avanzada. Sin embargo, poseía habilidades imposibles de explicar. Podía calcular el día exacto de la semana para cualquier fecha de la historia, recordar conversaciones palabra por palabra y describir con exactitud rutas que nunca había recorrido. Pero lo más inquietante no eran sus habilidades, sino sus recuerdos. Emma hablaba de plantaciones del sur, de campos de algodón bajo el sol abrasador, de hombres encadenados y niños vendidos. Usaba términos que no figuraban en libros escolares de la época y describía castigos específicos que solo aparecerían décadas después en documentos históricos. En 1873, un médico llamado Dr. Heinrich Vogel comenzó a registrar sus relatos. Emma describía nombres completos de esclavos, ubicaciones exactas y métodos de castigo utilizados en una plantación de Carolina del Sur cerrada desde 1821. Cuando Vogel envió esta información a un historiador de Charleston, recibió una respuesta escalofriante. Todos los nombres coincidían con registros reales. Emma también hablaba de una mujer llamada Abigail, una niña esclavizada que murió encadenada a un granero por intentar huir. Ningún registro público mencionaba ese castigo. Pero al revisar documentos privados de una familia esclavista, se encontró una anotación que confirmaba el hecho. Al igual que Rebecca y Rachel, Emma comenzó a deteriorarse físicamente. Sufría dolores intensos, episodios de fiebre y estados de agotamiento extremo tras cada recuerdo. Decía que no eran sueños, sino memorias que la atravesaban. En uno de sus últimos testimonios, Emma describió una fosa común detrás de la antigua plantación, donde habían sido enterrados esclavos muertos por castigos o enfermedades. En 1881, años después de su muerte, excavaciones confirmaron la existencia de esa fosa. Emma Richter murió a los 12 años. Su caso fue silenciado por las autoridades médicas, catalogado como histeria infantil, pero los documentos sobrevivieron. Lo que conecta a Pine Hollow con Emma no es solo lo inexplicable, sino el contexto. Comunidades construidas sobre violencia extrema, especialmente contra los esclavizados, donde la verdad fue deliberadamente enterrada. Al revisar estos casos, los investigadores encontraron patrones comunes. Niños extremadamente sensibles, exposición temprana a entornos cargados de trauma histórico y una capacidad inexplicable para acceder a hechos que la sociedad prefería olvidar. La esclavitud no solo dejó cicatrices en los cuerpos.
Dejó memorias enterradas en la tierra, en los muros, en los nombres borrados de los registros. Y, en algunos casos, esas memorias encontraron voz. Los casos de Pinheiros y de Emma Riston nunca fueron conectados oficialmente en su tiempo. No convenía hacerlo. Reconocer un patrón habría significado admitir que la historia de Estados Unidos estaba construida sobre capas de violencia mucho más profundas de lo que los registros oficiales estaban dispuestos a aceptar, especialmente en lo relacionado con la esclavitud. A finales del siglo XIX, varios académicos intentaron estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. Todos llegaron al mismo punto muerto. No existía explicación neurológica capaz de justificar cómo niños sin acceso a información podían describir con precisión absoluta crímenes ocultos, nombres borrados y prácticas esclavistas deliberadamente silenciadas. Lo que sí era evidente era el costo. Rebecca Morrison, Emma Riston y otros casos similares compartían un mismo destino. Una vida breve, consumida por el peso de recuerdos que no les pertenecían. Como si el pasado, incapaz de descansar, hubiera encontrado en ellos un último recurso para hablar. La esclavitud fue diseñada para borrar identidades, para convertir personas en números, cuerpos en propiedad, vidas en mercancía. Pero incluso cuando los registros fueron quemados, los nombres cambiados y las fosas ocultas, algo permaneció. Las historias no contadas, los crímenes sin justicia, los muertos sin duelo. Los testimonios infantiles que surgieron décadas después no reescribieron la historia oficial, pero la perforaron. Obligaron a mirar hacia lugares que nadie quería examinar, iglesias construidas con dinero robado, pueblos levantados sobre tumbas, familias respetables enriquecidas con sangre. En 1923, durante la demolición de la antigua iglesia de Pinheiros, se encontró una última caja de madera enterrada bajo los cimientos. Dentro había fragmentos de telas infantiles, botones pequeños y una Biblia quemada parcialmente. No se registraron oficialmente los hallazgos. Solo una breve nota en un archivo local menciona restos no identificados. El silencio volvió a imponerse. Hoy, los historiadores coinciden en algo fundamental. La esclavitud no terminó cuando se firmaron las leyes. Continuó en el olvido sistemático, en la negación y en la comodidad de no recordar. Y cada tanto, ese olvido se rompe. Tal vez las gemelas Morrison y Emma Riston no fueron anomalías. Tal vez fueron grietas. Grietas por donde el pasado logró filtrarse para exigir algo que nunca recibió: ser reconocido. Porque mientras haya historias enterradas, la tierra seguirá hablando.